Listo, estamos al aire. Listo, compañeros, estamos al aire. Buenas tardes para todas y todas las personas que se conectan a esta hora desde Facebook Live. Queremos darles la bienvenida a este diálogo entre la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Movimiento Agroecológico Colombiano. Este espacio titulado Energía y Alimentos Fósiles. Hoy nos convoca un propósito fundamental: tejer puentes entre ambas organizaciones para reflexionar y articular sobre las realidades de nuestras regiones. Queremos pensar colectivamente cómo los modelos extractivistas y el consumo de hidrocarburos impactan directamente en nuestras formas de vida, nuestra soberanía y el sustento de las comunidades en el campo. Por eso hemos decidido hacer este diálogo el día de hoy. Antes de empezar, queremos contarles que este es un primer diálogo y un primer encuentro de un ciclo que vamos a tener con las dos organizaciones, y desde ya los queremos invitar a programarse porque tendremos un segundo diálogo en el cual abordaremos las alternativas que hay a los impactos de los hidrocarburos en el país y cómo ambos movimientos, desde el trabajo que hacen, desde las organizaciones que articulan con estos movimientos, vienen tejiendo este tipo de alternativas en los territorios. Así que esperamos que estén muy pendientes, que nos sigan, que estén muy atentos. Vamos a través del Facebook y de las redes sociales a contarles la fecha y hora de nuestro siguiente encuentro. Bueno, el día de hoy nos acompañan tres grandes panelistas, los cuales estamos pues muy contentos de tener aquí en este espacio. Son tres miradas diferentes desde las cuales vamos a abordar pues los temas que nos llaman el día de hoy, que son los impactos de los hidrocarburos y las problemáticas territoriales y la articulación entre los dos movimientos. Entonces, en primer lugar, nos acompaña Óscar Zampayo, asesor en temas ambientales y minero energético de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales del Magdalena Medio e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, quien ha caminado y documentado de cerca los impactos frente al modelo extractivista de hidrocarburos. También nos acompaña el día de hoy Alejandro Henao, quien es integrante del Movimiento Agroecológico Colombiano, magíster en agroecología, investigador y docente, quien nos aportará su análisis sobre cómo la dependencia de los combustibles fósiles cruza y afecta la producción de alimentos en Colombia. Y finalmente, contamos con la presencia de Amarilis Llanos. Ella es cofundadora del movimiento Cesar sin Fracking y sin Gas. Ella es integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del Consejo Permanente para la Transición de Energía Justa. Ella es abogada, activista, defensora de derechos humanos y doctorante en ciencia política. Ella ha venido trabajando de la mano con las comunidades y con los procesos que son afectados por el modelo extractivista en Colombia. A los tres, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queramos pues obviamente abrir este espacio para todos y todas quienes nos ven desde Facebook Live y contarles que el día de hoy vamos a dar inicio a este espacio con el compañero Óscar Zampayo. Antes de que inicie el compañero, vamos a proyectar un video para que todos estemos contextualizados del impacto y de la técnica del fracking.
Entonces, bueno, muchas gracias a Oscar, Alejandro y a Marilis y iniciaremos con el video. Gracias. ¿Cómo el fracking destruye el planeta? A diferencia del petróleo tradicional, el gas natural y el petróleo no convencional están atrapados en los poros microscópicos de rocas ultracompactas a kilómetros de profundidad. Para sacarlos, se perfora verticalmente, luego en horizontal. Perdón, pausamos un poco la transmisión porque el video se quedó detenido. Vamos a retomarlo en este momento. ¿Cómo el fracking destruye el planeta? A diferencia del petróleo tradicional, el gas natural y el petróleo no convencional están atrapados en los poros microscópicos de rocas ultracompactas a kilómetros de profundidad. Para sacarlos, se perfora verticalmente, luego en horizontal, y se inyectan millones de litros de agua a una presión descomunal, mezclada con arena y químicos. La roca se rompe, las grietas se abren y el combustible se libera. El impacto en la superficie es inmediato. Para instalar estas plataformas se fragmentan bosques y páramos. El ruido y la luz artificial constante ahuyentan a la fauna local, alterando sus ciclos de vida, mientras que el movimiento de maquinaria compacta y desgasta los suelos nativos. Pero aquí está el verdadero dilema. Incluso si la ingeniería es perfecta y no hay accidentes, el fracking altera el equilibrio. El agua utilizada queda tan contaminada que se pierde para siempre del ciclo hidrológico. Además, las microfugas de metano, un gas hasta 80 veces más potente que el CO2, aceleran el calentamiento global. El problema del fracking no es que falle, es lo que pasa cuando funciona. Cuidar el medio ambiente no es solo evitar desastres, es elegir qué futuro queremos financiar. Pero, ¿por qué el fracking se hace en ecosistemas que deberían ser protegidos, como los páramos? Te lo contamos en la descripción. Pues bueno, gracias Erika, gracias también a los compañeros y compañeras que nos acompañan en este primer diálogo que se genera entre el Movimiento Agroecológico Colombiano y la Alianza Colombia Libre de Fracking en este momento trascendental que estamos viviendo en el país y a portas de una decisión política que se está viviendo y en la cual hay unas posturas o hay dos posturas, más bien hay dos posturas que están proponiendo dos visiones diferentes de país, dos modelos diferentes de entender la naturaleza, de defender la vida. Y a eso es lo que queremos dialogar y abordar en estos espacios donde estos dos movimientos, estas dos plataformas, estas dos redes que dialogan, una para prohibir y detener la implementación de una técnica como el fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, y la otra, el Movimiento Agroecológico Colombiano, que busca concientizar a la sociedad en cómo estamos consumiendo los alimentos y qué tipos de alimentos estamos llevando a nuestra mesa y estamos nosotros alimentándonos de estos alimentos. Entonces es un espacio pues que valoramos y que resaltamos esta articulación. La problemática del fracking o la realidad hoy del fracking en Colombia la podemos evidenciar en los discursos que se encuentran hoy en la opinión pública, donde hay dos visiones de comprender y de entender el país. Una visión en la cual pues estamos
no sé, ojalá la mayoría de colombianos, en defender la vida, en defender la naturaleza y en no profundizar este tipo de actividades o este tipo de lógicas en la cual el petróleo va a continuar siendo el combustible o la energía que va a predominar en los próximos 50, 100 años sobre nuestro territorio. Nosotros, desde la Corporación Yariguí, es la corporación a la cual yo pertenezco y también hacemos parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, hemos evidenciado y hemos vivido durante nuestra vida aquí en Barranca Bermeja de los impactos o de la realidad que lleva la extracción petrolera, sus impactos, sus conflictos, sus afectaciones, sus contaminaciones. Y esos impactos lo evidenciamos y los padecemos día a día. En el Magdalena Medio colombiano, con más de 108 años de extracción de hidrocarburos, la situación ambiental, la situación de la naturaleza es lamentable. La contaminación por hidrocarburos, por petróleo, en las fuentes de agua, en los ríos, en las ciénegas, en las quebradas y en los caños, es una realidad constante que estamos viviendo desde el inicio de esta actividad sobre el territorio. Y en los últimos años, lamentablemente, hemos evidenciado y hemos registrado una serie de accidentes o de incidentes operacionales que ha llevado a que pues, la infraestructura petrolera del territorio del Magdalena Medio salga en las noticias o se evidencie esta situación tan lamentable de los reiterados incidentes operacionales que ocurren sobre su infraestructura. Llámese por fallas de los tubos, de la línea de conducción, de los oleoductos, de los poliductos, donde transitan esta gasolina o este hidrocarburo, o también lamentablemente por la implementación de terceros de válvulas ilícitas con el propósito de hurtar el combustible o el hidrocarburo que se encuentra allí para usos ilícitos que también vivimos en el territorio. Entonces, esta situación de los yacimientos convencionales o de la extracción convencional que nosotros hemos vivido en el territorio, no queremos evidenciar o no queremos acumular otros impactos generados por la actividad de los yacimientos no convencionales. Esta técnica del fracking o del fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales se iría a realizar a la par o concomitante o al mismo tiempo que se va a implementar o que se va a extraer petróleo convencional en el Magdalena Medio. Y los impactos que tendrían esta técnica sobre este territorio nos llama a generar una alerta y una alarma de las consecuencias que ya estamos evidenciando sobre la naturaleza del Magdalena Medio. Esta técnica iría pues a consumir grandes cantidades de agua que no podrían ser utilizadas o no podrían ser nuevamente tratadas para ser utilizadas al ciclo humano, pero pues estamos viendo alrededor del mundo, por ejemplo, la normativa ambiental que donde se implementa ese tipo de técnicas, esta normativa cada vez se está volviendo mucho más laxas y no mucho más rigurosa como mencionan en algunos otros aspectos. Por ejemplo, esas aguas residuales que venían de los pozos de fracking antes tenían que ser reinyectadas, o en muchos lugares se obliga a que estas aguas tienen que ser reinyectadas en pozos letrinas. Como consecuencia de esta reinyección de agua y producto de la sismicidad inducida que ha generado esa reinyección de agua, pues en el estado de Texas, en Estados Unidos, se va a permitir en este año que estas aguas residuales, producto de las aguas de fracturamiento que surgen utilizando esta técnica, se viertan sobre aguas superficiales del estado de Texas, generando allí pues como toda una contradicción en cuanto a las laxitudes o a las permisividades que está generando las diferentes autoridades ambientales para que esta técnica pueda ser rentable y no genere impacto sobre la naturaleza. Nosotros no queremos que este tipo de situaciones ambientales, este tipo de técnicas y este tipo de afectaciones que se irían a implementar sobre el territorio
generen unas consecuencias que se irían a acumular aún más con estas a situaciones que estamos viviendo hoy en el territorio producto de los yacimientos, de los yacimientos convencionales. Igualmente, tenemos una preocupación en el territorio por el surgimiento desmedido de lo que Ecopetrol llama los resumaderos o manaderos naturales de hidrocarburos. Hemos evidenciado en la última década cómo la aparición de estos resumaderos, más de 100 en la última década solamente en el campo de las Infantas, pero alrededor de 400, 500 en el Magdalena Medio, nos llama la atención y nos alerta a que estas situaciones naturales que menciona Ecopetrol pueden ser producto de las operaciones que se están realizando en los diferentes campos del Magdalena Medio, donde se inyectan miles de litros y miles de millones de litros de agua diariamente para que la producción de petróleo se pueda mantener. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Puerto Boyacá, donde se inyectan alrededor de 300.000 barriles de agua para mantener la producción que se da en este campo, en el Magdalena Medio, alrededor de los 40.000 barriles. Igualmente eso ocurre en el campo Casabe, en el municipio de Yondó, en Antioquia, donde Ecopetrol en este campo inyecta alrededor de 300.000 barriles para mantener su producción de 15.000 barriles sobre el campo. Situación similar ocurre en el campo Las Infantas, donde se inyectan alrededor de 800.000 barriles diarios de agua para mantener su producción petrolera de 30.000. Esto sumado a la técnica del fracturamiento hidráulico que se iría supuestamente a implementar en el territorio, nos alerta de las consecuencias ambientales que podría tener el territorio. Y esas consecuencias ambientales como la vemos hoy, por ejemplo, en la muerte de los manatíes, que en este año, por ejemplo, en un cuerpo de agua en Barranca Bermeja, en la Ciénega San Silvestre, aparecieron 2 manatíes muertos en menos de una semana. Un animal que evidencia o que es la muestra de cómo los ecosistemas o cómo la naturaleza, en este caso el agua, las ciénegas, se encuentran en su condición pues de contaminación o en su condición de protección, y estamos viendo la reiterada muerte de estos animales sin alguna explicación en estos cuerpos de agua. Igualmente las afectaciones sobre el jaguar americano y toda su destrucción a ese corredor por culpa no solamente de la extracción de hidrocarburos, pero allí lleva o genera esta actividad un fuerte impacto por la apropiación que se da sobre el territorio y por la construcción de cientos o miles de kilómetros de tubería y de gasoductos, de polioductos y de oleoductos para transportar este hidrocarburo sumado a las plataformas petroleras. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos hoy del fracturamiento hidráulico, unos impactos a la naturaleza, pero también tenemos unas realidades jurídicas y unas realidades políticas de esta técnica en el territorio. Hoy hay una resolución que permite la realización o realizar esta técnica a través de un decreto establecido en el año 2013. Desde la Alianza Colombia Libre de Fracking se realizó una acción se acompañó una acción de nulidad que instauró la Universidad del Norte en el 2012, generando pues una moratoria por parte del Consejo de Estado, donde decidió que pues este decreto y esa resolución tendría que revisarse a fondo, y pues en el 2022, sobre el mes de agosto, el Consejo de Estado dio pues lamentablemente se perdió esa acción de nulidad, y hoy está este decreto y estas resoluciones que permiten el desarrollo de la técnica del fracturamiento hidráulico y el desarrollo de los yacimientos no convencionales se encuentra vigente. En este momento, cualquier empresa que quiera realizar fracking en Colombia lo puede hacer. No necesita los pilotos, no necesita ningún tipo de desarrollo, cumplir la norma, cumplir con lo que establece estos decretos y cumplir también la normativa ambiental. E igualmente están vigentes, hay unas suspensiones de unos proyectos piloto que estableció el gobierno de Duque
con el propósito de entender esta técnica. Son los proyectos Piley y el proyecto Calero. En uno, la ExxonMobil rechazó el contrato, pero era un convenio que tenía con Ecopetrol, y el otro proyecto, el Platero, pues se encuentra suspendido. Entonces, en cuanto a estas dos realidades del fracking y de los pilotos de fracking, podemos decir que hay una moratoria política de la implementación de esta técnica. Gracias a este periodo de gobierno, no se ha permitido la implementación de esta técnica y nos encontramos en stand-by, en pausa, en torno a la implementación de esta técnica. Por el otro lado, pues este 20 de julio se cumple la quinta vez que la Alianza Colombia Libre de Fracking, en compañía de varios senadores, de varios representantes de la Cámara, presentan un proyecto de ley para la prohibición del fracking, y en esta legislatura este proyecto de ley va a surtir la misma suerte que ha surtido en las 4 veces anteriores. Se va a hundir por falta de voluntad política de los congresistas a no debatir este proyecto de ley. Allí una responsabilidad a la Comisión Quinta o a las comisiones quintas de Cámara y Senado, no apropiarse y en no generar pues un debate, pero también allí también señalar al gobierno nacional por la inactividad y por la falta también de voluntad política para llevar a cabo que este proyecto de ley pues se cumpliera, se debatiera y fuera ley de la República, y pudiéramos tener la prohibición del fracking en los yacimientos no convencionales. Eso no se ha dado. Entonces, en este momento, el fracking pues se encuentra en una moratoria política y a puertas de un debate político que va a tomar una decisión si se implementa o no se implementa este tipo de técnicas y se hace desarrollo de estos yacimientos no convencionales en nuestro territorio. Yo dejaría hasta allí, Erika, compañeros, aquí quedo atentos al diálogo. Muchas gracias, Oscar, por darnos este panorama tan complicado, por también darnos este contexto de un marco normativo que efectivamente carece pues de todas las salvaguardas a la protección de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria, de la protección también de la vida de los pueblos. También pues queremos agradecerte y por este llamado que nos haces también, ¿no? Como tan importante de reflexionar alrededor de la defensa de la vida, de la defensa del agua, la defensa de la biodiversidad, de los territorios, de las comunidades. Y también Oscar nos hace un llamado acá muy importante que también pues nos corresponde a todos, y es un llamado al legislativo para que se sienten, para que saquen adelante el proyecto que está en trámite y que se defienda la vida y se proteja la biodiversidad. Muchísimas gracias, Oscar, por darnos este contexto, y le damos paso a nuestro compañero Alejandro Henao, quien nos va a hablar sobre los impactos del consumo de los hidrocarburos en la agricultura colombiana. Adelante, Alejandro. Erika, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer entonces es contarles un poco qué relación existe entre la comida y el petróleo, si es que existe algún tipo de relación. Ya vimos, digamos, que esta técnica, que es una de tantas que hay para la extracción de hidrocarburos, todo lo que puede llegar a causar, pero en sí el problema fundamental es el tema del fracking, es la punta del iceberg de ahí para abajo, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que es bueno tener como todo el panorama de lo que está pasando con respecto a esto y qué relación tenemos directamente con el tema de los alimentos. Ahí entonces nosotros, voy a basar esta presentación en un libro que salió el año pasado, que se llama Impacto del consumo de hidrocarburos en la agricultura colombiana, que lo que quería mirar era qué tanto hidrocarburo era usado precisamente en la alimentación nuestra de Colombia. Ahí entonces nosotros estamos hablando un poco también de qué son esas crisis alimentarias y cómo nosotros estamos entrando de crisis en crisis cada cierto tiempo. La crisis del año 2008 fue una crisis de mercados, fue por la especulación frente al tema de los alimentos.
pero las crisis que estamos ya volviendo a tener precios en los alimentos muy altos se deben nuevamente ya no a un tema especulativo necesariamente, sino a temas de lo que está pasando con las guerras a nivel global. Hoy vemos el cierre del estrecho de Hormuz, donde básicamente frena toda la salida de hidrocarburos en un porcentaje alto, y eso pues genera que no se puedan producir fertilizantes y que no se puedan producir insumos agrícolas que finalmente se necesitan dentro de esa agricultura de revolución verde. Entonces, ¿qué tan relacionado está la producción de petróleo o de hidrocarburos al precio de los alimentos? Esta gráfica lo demuestra perfectamente. Ustedes ven en amarillo la producción total de alimentos en el planeta y ven en rojo el de energías. Y ustedes ven que las dos líneas coinciden altamente, y cuando existe una subida, por ejemplo, de los precios del petróleo, hay una subida de los precios de los alimentos. Y pasa exactamente lo mismo cuando se miran los índices, por ejemplo, ya de consumo o los índices de energía y alimentación. Es decir, que internacionalmente los precios de la energía funcionan también para los precios de los alimentos. Y ya cuando nosotros decimos, no, pero es que eso es un problema de producción, ¿cierto? Eso no tiene mucho que ver. Entonces, lo que nosotros hemos venido haciendo históricamente es incrementar cada vez más las producciones históricas. Pero cuando uno mira la producción versus los índices de los precios de los alimentos, lo que nota es que no hay una relación directa entre producción y precios de los alimentos. Se supone que entre más producción, pues los alimentos deberían de estar más baratos, o menos producción, deberían de estar más costosos. Pero ustedes ven esas líneas en azul y en morado, que son realmente la producción de cereales y la proporción de existencias de esos cereales a nivel global, y ustedes ven que son líneas muy estables. Es decir, es una producción que está incrementando poco a poco en décimas, pero que realmente no tiene nada que ver con cómo varían los precios de los alimentos. Y ustedes ven arriba esos índices de precios de alimentos en general y cereales, y ven todas esas variaciones. Cuando usted cruza esas variaciones con temas energéticos, con temas de especulación de alimentos o con temas de guerra, pues usted lo que empieza a ver es que eso coincide con ello. Entonces hoy día lo que nosotros tenemos es que los alimentos y la energía están en manos de ludópatas o básicamente sociópatas, que juegan con la especulación de un derecho humano fundamental, que es el tema de los alimentos, pero que también es el tema de la energía. Y ahí pues digamos que hay varias cosas que lo ponen peor todavía. En la pandemia del COVID nosotros vimos que se cortaron básicamente todas esas cadenas de suministro a nivel internacional, y eso generó que muchos países literalmente aguantaran hambre y que efectivamente dependíamos de esas cadenas de suministro. Hoy día incluso todavía tenemos consecuencias o secuelas de ese corte que generó el COVID en los precios de los alimentos. También tenemos por otro lado la especulación de los mercados financieros que continúa. Hoy día muchos de los cereales que nosotros consumimos están jugando en bolsa. El trigo, la soya, el maíz, están jugando en bolsa, y muchas veces dependen de cómo especulan bancos o fondos de inversión frente a las apuestas de fondos futuros o de precios futuros, que es una forma como le están comprando a los agricultores. Les compran cosechas a 2, 3, 4 años y con eso acaparan mercados. Hoy día hay un fondo que es muy peligroso que se llama BlackRock, que es básicamente, ese fondo está moviendo entre el 7 y el 10% de la economía global. En lo que habláramos de toda la riqueza global, estamos hablando de que este fondo BlackRock controla cerca del 7 al 10% de los mercados globales. Y por otro lado tenemos pues todo el tema de esa agresión imperial que está surgiendo en los últimos 2 años de una manera muy fuerte, donde tenemos unos regímenes autoritarios, unas sanciones por parte de un Israel o un Estados Unidos o la misma Unión Europea, y bloqueos y guerras contra países como Palestina, Sudán, Congo, Líbano, Haití, Mali, Yemen, Myanmar o Cuba, que hoy día están, digamos que literalmente aguantando hambre de cuenta de esa agresión imperial. Y efectivamente tenemos también otra cosa que incrementa todo este esquema, y es la crisis alimentaria, o la crisis climática, perdón, con la aparición de un super niño para los próximos meses y que va hasta el próximo año. Entonces, cuando uno mira todas estas variables, lo que encuentra es que nosotros estamos entrando en un nuevo ciclo de crisis de precios de los alimentos, y eso lo vamos a ver en los próximos meses, e incluso se va a ver hasta el próximo año.
Y ahí es donde todo eso se liga con el tema de con los temas energéticos o de hidrocarburos. Entonces tenemos un panorama donde nosotros tenemos una agroindustria que genera despojo, que genera monocultivos como forma de producción, que dentro de esos monocultivos genera uniformidad y finalmente pues se tiene una producción muy grande a gran escala, pero que realmente no está alimentando el planeta Tierra. O por otro lado, tenemos por ejemplo ya una finca de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria como esta, que está ubicada precisamente en uno de los sectores más agresivos para hacer agricultura hoy en Colombia, que es la altillanura. Esta es la finca La Pelusa de Martica, una de nuestras compañeras del MACO, y allí ella, en un área muy pequeña, tiene ganadería, tiene cultivos de cúrcuma, tiene cerdos, ovejas, gallinas, tiene mercado, está conectado a un mercado campesino, tiene apicultura, tiene piscicultura y tiene bosques comestibles. Entonces, esta es la respuesta frente a ese modelo que es total y completamente extractivo. Ahorita nuestro compañero estaba hablando de la dependencia del petróleo y efectivamente la dependencia energética frente a los hidrocarburos es altísima. Cuando nosotros miramos las cifras para 2023 es que hoy día dependemos del 81% de toda la energía que se utiliza para todas las actividades humanas está asociada a los hidrocarburos. Y es precisamente el carbón, el gas y el petróleo que son hidrocarburos, es decir, que son extracciones mineras, lo que realmente está dando todo el tema energético en el planeta. Y ustedes ven que hay otras, como por ejemplo la hidroeléctrica, la nuclear, la de biomasas o las renovables, que si bien vienen creciendo, por ejemplo, para el año 2023 eran las renovables donde está la eólica, la solar y todas estas, era un 2% del total de la energía. Para el año 2040 se espera que sea el 7%. Sin embargo, para ese año 2040 vamos a seguir dependiendo casi en un 75% de estos hidrocarburos. Y ese es el gran problema que tenemos como sociedad frente a una transición energética, que lastimosamente seguimos bajo ese modelo de hidrocarburos y que no va a parar en las próximas décadas, a menos que surja una tecnología que realmente rompa este esquema. Ahí nosotros vemos, por ejemplo, América Latina, y ustedes ven América Latina es básicamente ese azul muy clarito en el consumo energético global. Nosotros consumimos muy poca energía en relación a un país como Asia o en relación a Norteamérica o incluso a Europa. Entonces, también hay que tener un grado de proporcionalidad frente a lo que nosotros consumimos como América Latina. Eso simplemente es para que lo tengamos allí. Ahora bien, ¿qué pasa con Colombia? La dependencia de hidrocarburos de parte de Colombia sigue siendo muy alta. Nosotros tenemos una dependencia de hidrocarburos cercana al 75% de la energía que nosotros estamos consumiendo en todas esas actividades humanas que tenemos. Si bien, por ejemplo, es muy representativo el tema de la hidroeléctrica en Colombia, apenas es el 12% de la energía que consumimos. El tema de biomasa, con toda la generación, por ejemplo, de biodiesel o de agrodiesel o de agroetanol, que llega hasta un 12%. Sabemos que las mezclas de gasolina hoy día en el país tienen un 10% de este alcohol. Pero cuando miramos nuevamente, pues es el petróleo con casi el 41%, lo que forma parte de la matriz energética colombiana. Le sigue el gas natural con un 23% y finaliza el carbón con un 11%. Ya cuando nosotros miramos ese consumo final por sectores en la economía colombiana, lo que notamos es que el transporte es pues nuestro gran, digamos, consumidor de todo este tema de hidrocarburos. Y ahí con una matriz de cambio tecnológico podríamos tener una motorización diferente, ¿cierto? Ahí es una de las cosas que podrían atacar, por ejemplo, estos candidatos o todos estos políticos a futuro. La motorización hacia temas eléctricos, aunque eso también tenga unas consecuencias para dónde se produce y los minerales que de allí se tienen que sacar. Pero cuando miramos el sector agropecuario, realmente solamente representa el 1.4% de todo ese gasto energético nacional. Es muy bajo lo que consume la agricultura colombiana. La agricultura colombiana todavía está, entre comillas, en el medioevo en ese aspecto. Y mucho de ese consumo energético ni siquiera viene por petróleo, gas o carbono, sino que viene por la leña. Ahí entonces nosotros vemos que en la leña, nosotros dentro del tema agropecuario,
casi que el 70% del gasto energético en la agricultura colombiana es por leña. Después sigue el diésel con el 17%, viene la electricidad con el 9% y así va bajando consecutivamente. Entonces, es muy importante porque también está pasando una cosa muy interesante y es que ese consumo de leña en la agricultura colombiana viene descendiendo desde el año 2006 y ya no tenemos consumos tan altos, sino que venimos bajando y viene ganando, digamos que peso el consumo eléctrico. Entonces también en algún punto, por allá en unos 20 añitos, podría ser que el consumo eléctrico supere al consumo de leña. Y eso nos podría ayudar también en un sentido muy importante y es que no tenemos que hacer la transición de la agricultura colombiana hacia el tema de hidrocarburos, porque mucha de la agricultura global básicamente pasó del carbón de leña del carbón de leña a fuentes de hidrocarburos. Nosotros podríamos hacer ese salto directamente a la energía eléctrica con las consecuencias que pueda generar electricidad en Colombia, sobre todo con el tema de represas, que ya las tenemos bien contadas. Entonces, cuando nosotros miramos este estudio, que es un estudio que se hace sobre el Boletín Técnico de Encuesta Nacional Agropecuaria, el ENA, básicamente nos dice que de las 2 millones de fincas que hay en Colombia, de unidades productivas, pues básicamente el 52% no utilizan energías en actividades agropecuarias. Solamente el 47% lo hace. Y ese 47% que hace uso de esa energía lo hacen básicamente para maquinarias que utilizan diésel, electricidad, gas natural o combustibles sólidos. Otro punto importante es que el aprovechamiento de los residuos agrícolas. Elena nos dice que cerca del 95% de las fincas en Colombia no realizan aprovechamiento de residuos agrícolas orgánicos. Y eso es muy lamentable, pero es un potencial que podríamos trabajar a futuro. Y el 5.4, que sí realizan ese aprovechamiento de residuos agrícolas, lo hace principalmente para labores de compostaje. En otros casos lo hacen para suplementación animal o para generación ya energética en algunas de las fincas. Entonces, creo que es muy importante que nosotros entendamos que una agricultura colombiana que no dependa del petróleo, como pasa ya en otros lugares del planeta, pues sería una agricultura que básicamente se fuerce hacia el lado de la agroecología, que se lleve hacia allá. Y este animalito, ya estoy terminando mi tiempo, este animalito es la mejor representación de lo que podríamos nosotros hacer si entendemos los principios agroecológicos. Miren, ustedes han visto los documentales del Serengeti, donde ven ustedes ese montón de ñus pasando la migración por el río Mara, y esos son esos cocodrilos esperándolos para comérselos, y los leones y todo ese rollo. Ustedes se han preguntado cómo es posible que esas llanuras africanas soporten esa cantidad de millones de ungulados, de todos estos montón de animalitos que están haciendo la migración. Pues eso ya está estudiado y lo que demuestran es que esos pastizales soportan su fertilidad gracias a este tipo de cucarrón mierdero. Son miles de millones de cucarrones mierderos que toman estas bolas de estiércol que depositan estos animales y las llevan nuevamente al suelo, y con eso nutren las pastizales y las sabanas africanas. Cuando nosotros estamos aplicando plaguicidas, estamos aplicando fertilizantes químicos, básicamente lo que estamos aplicando son petroquímicos a los suelos y estamos matando toda esa vida que nos está permitiendo todas estas posibilidades. No puedo continuar aquí, lastimosamente se me acabó el tiempo. Les quería mostrar muchas cosas, pero por tiempo no da. Entonces, los invito a que escaneen este QR. Ahí está ese libro que habla sobre cuánto utiliza petróleo la agricultura colombiana, y más fácil ahorita en las preguntas o en la interacción que vamos a tener podemos hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por traernos este tema tan importante y esclarecedor. También pues que nos mostraste allí cómo pues tenemos una dependencia y un impacto alrededor de los hidrocarburos, que no es un debate ajeno, que es algo que todos debemos conocer, y también pues cómo esto va a afectar, si seguimos en ese mismo modelo de producción, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que manejan pues también todo el tema de pues digamos que la soberanía alimentaria y el trabajo también que se hace alrededor de la producción agrícola en Colombia.
Queremos recordarle a nuestra audiencia que el día de hoy vamos a tener también un espacio de preguntas, entonces ya pues hemos tenido dos valiosísimas presentaciones. Si quieren pueden ir poniendo en el chat las preguntas para pues tenerlas allí, y también pues invitarlos a que si les genera más preguntas pues también de la compañera Marilis vayamos poniendo en el chat. Entonces ahora pues damos paso a Marilis. Ella nos compartirá por qué es tan importante el diálogo y la articulación entre los dos movimientos y los distintos procesos sociales también, para una vida digna en cada uno de los territorios que estamos presentes. También hacemos un saludo a toda la audiencia. Vemos que hay personas de distintos lugares de Colombia y también de diferentes países, entonces también agradecemos su participación en este espacio tan importante y damos la palabra a nuestra compañera Amaril. Gracias. Muchas gracias, Erika, muy amable. Bueno, a ti y a este maravilloso movimiento agroecológico de este maravilloso país. Y quiero decirles que empezaré por hablar por la relación existente entre nuestra resistencia antifracking y esta apuesta de la agroecología. Y ese ha sido un debate, el tema de estar en una resistencia como muy delimitada solo por el activismo, solo por la resistencia, en este caso, a la implementación de la técnica del fracking, y a quedarnos en la posición de decir, sostener, y me parece legítimo, no queremos esa técnica en el país por todo el nivel de impactos que tiene. Ya Oscar nos hablaba mucho de esto, por el impacto que tiene en uno de los bienes comunes tan preciados como es el agua, por el tema de la emisión de metano, que afecta por supuesto a otro de los grandes bienes comunes, que es el aire, que es la atmósfera, por su relación con el calentamiento global, elementos de ese cambio climático que representa una de las grandes problemáticas que afrontamos como humanidad. Es una crisis civilizatoria en la que estamos, y la implementación del fracking lo que hace es profundizarla, intensificarla. No estamos de acuerdo con el fracking por esta relación también que hablaba Oscar, de la intensificación de la sismicidad, por sus impactos en la economía, a pesar de que nos lo venden como una especie de salvación económica para generar renta para un país. Pero quizás en otro espacio podamos profundizar también por qué definitivamente consideramos que no es una opción considerable desde el punto de vista económico, pero además porque el fracking, junto con todas las actividades extractivas, representan, y esto tiene una relación directa con todo lo relacionado con la producción de alimentos, con la tierra, con los campesinos, con la agroecología, y es la transformación del uso del suelo y de las vocaciones productivas y sobre todo agroproductivas de los territorios. Entonces algunas personas piensan que quienes nos oponemos al fracking o a estos proyectos extractivos sencillamente decimos no y ahí nos quedamos. Y quiero decir que a mí me parece legítimo que existan apuestas de movimiento, del movimiento social, que sencillamente señalen la inviabilidad de X o Y acción o actividad porque es lesiva para el territorio, para las comunidades, para el ambiente. Pero en realidad gran parte de nuestro trabajo ha consistido también en construir alternativas. Miren, en esta sinergia de la Alianza Colombia Libre de Fracking nosotros podemos encontrar al movimiento de reservas campesinas que tienen una apuesta por las energías comunitarias, tienen una escuela de técnicos y técnicas por estas apuestas de energías comunitarias. Están los compañeros de Comunidades Z que vienen trabajando desde las tecnologías comunitarias para producir energía por fuera de la lógica de tener los insumos naturales o recursos naturales como elementos de un sistema económico basado en la explotación intensiva y arrasadora justamente de los elementos vitales para que las comunidades puedan sobrevivir en el territorio. Algunas organizaciones que estamos en la resistencia antifracking también hemos optado por la agroecología. Y en ese sentido debo señalar que esa
discusión en la que seguramente los y las compañeras del movimiento agroecológico tienen un camino muchísimo más cualificado. En este sentido, parte de nuestras discusiones ha sido entender que la agroecología no es solo cultivar alimentos, sino una manera de relacionarnos basadas en la diversidad biológica, ¿verdad? En esta biodiversidad que nos hace ser el segundo país más biodiverso del mundo, pero también implica cuidado del agua, la recuperación de semillas, el fortalecimiento de las economías locales y algo que es muy importante y que es muy importante para cualquier apuesta social, y es la autonomía comunitaria como horizonte político. Y la agroecología está en esa línea justamente porque sembrar es una forma de defender territorio. Salvaguardar las semillas es una forma de salvaguardar también el territorio desde su identidad, desde su cultura, desde sus capacidades, desde las riquezas naturales que consideramos son las verdaderas riquezas que tenemos en los territorios, más allá de estos elementos hidrocarburíferos o mineros que nos han enseñado a ver como la auténtica riqueza de los territorios, pues porque así lo vemos en los discursos, sobre todo en esta campaña electoral, cuando nos dicen cómo vamos a dejar la riqueza de nuestras tierras enterradas. Hemos sido bendecidos por Dios con ese carbón, con ese petróleo, con ese gas, y cómo los vamos a dejar enterrados. Pues parte de la riqueza es justamente dejarlos enterrados, pero eso se comprende a partir de lógicas y de pensamientos distintos, más allá de una visión bastante economicista, por supuesto, y materialista, de entender todo nuestro contexto. Cada semilla que se siembra y que surge representa una apuesta y una victoria de la vida en relación directa además con la soberanía alimentaria de los pueblos, y debemos recordar que el alimento en línea con todos esos elementos que hacen parte de lo que hoy indican como pobreza, hace parte, le llamo yo, del elemento de extorsión social de momentos coyunturales como en el que estamos, como el electoral. Un pueblo que no tiene soberanía alimentaria es un pueblo que está sujeto a merced del condicionamiento de sus características y dignidad de vida de aquellos que tienen en su mano el poder de cada uno de esos elementos o eslabones de la cadena alimenticia. Por eso la soberanía alimentaria es tan importante, y el desarrollo de la capacidad de las comunidades para producir en parte lo que consumen. Y la relación entre esta lucha antifracking que llevamos nosotros y la agroecología surge porque ambas apuestas, que son apuestas políticas, sociopolíticas, cuestionamos la idea de que el territorio sea únicamente para ser explotado. Tanto en la agroecología como en la resistencia antifracking tenemos esa visión de territorio que va más allá. Por eso también en parte el título de esta conversación, de hablar sobre fracking más allá del fracking mismo, porque es que la resistencia antifracking no es solo que estamos diciendo que no a una técnica absolutamente lesiva, sino que reivindicamos otras apuestas que hacen parte de la dignificación de la vida de las comunidades, y una de esas es cómo vemos el territorio y cómo vemos los bienes comunes, que son más que, como decía hace un rato, que recursos de un sistema económico capitalista. Ambas apuestas defendemos que la tierra cumple múltiples funciones: producir alimentos, conservar la biodiversidad, regular el agua, sostener nuestras culturas y garantizar los medios de vida que son necesarios para sostener nuestra vida, los que caminamos por el planeta en este momento, pero también esas generaciones futuras. La agroecología además nos ayuda a reducir la dependencia de los insumos derivados de los combustibles fósiles. Cuando nosotros en mi proceso, el proceso local del que hago parte, Movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas, nos dimos la discusión hace como 3 años sobre si nosotros nos quedábamos solo como un movimiento activista que, bueno, íbamos a buscar todas las líneas de incidencia para no permitir la implementación del fracking en el país, o sobre todo en un territorio que tiene décadas de estar siendo explotado a través de las minas de carbón a cielo abierto. Es decir, existe inclusive una cultura extractivista que muchos se resisten también a abandonar. Nosotros decíamos, seremos capaces de, en la discusión de la transición, tener nuestra propuesta de transición, qué alternativa podemos nosotros brindar en un territorio en el que estamos. Y ese fue un camino primero
de entender, reconocer y ser conscientes cuáles son las potencialidades del territorio, y por supuesto que la alternativa agroproductiva está en primer lugar porque el territorio tiene capacidades naturales en ese sentido que incluyen los saberes de un grupo poblacional, el campesinado, cuyo camino natural en el territorio también fue fracturado por la llegada de un proyecto extractivo como el carbón aquí en el territorio. Pero entonces, aquí además de esas décadas de carbón, también nos quieren ahora, que están hablando de transición, hacer fracking, extraer gas en mantos de carbón, extraer petróleo no convencional mediante fracking y además seguir explotando el territorio con los minerales estratégicos para la transición. La agricultura es un sector muy demandante de combustibles fósiles, a través desde las herramientas hasta los insumos, fertilizantes, fungicidas, la misma industria que modifica las semillas, toda esa industria y todo ese renglón económico en torno a la agricultura es demandante de combustibles fósiles, y por supuesto que la agroecología representa una salida de seguir produciendo alimentos con soberanía alimentaria para las comunidades, cortando esa relación de dependencia con los combustibles fósiles. Así que está en una línea absolutamente coherente con la resistencia antifracking. La agroecología además fortalece la resiliencia ante el cambio climático, por supuesto, y promueve economías más diversificadas y menos vulnerables a los ciclos de las industrias extractivas. Entonces, estamos trabajando por un mismo objetivo, fíjense, y en el caso nuestro confluyeron de una manera muy coherente tanto la agroecología como la resistencia antifracking en medio de la discusión de una transición o de unas transiciones que para nosotros van más allá de cambiar de la matriz energética y que conlleva a tratar de construir una visión en línea con la socioecología, por supuesto, y de hecho la línea de nuestra transición es la socioecológica, en donde la naturaleza y los bienes comunes son más que meros objetos de explotación. Ahora bien, la pregunta con la que iniciaba Erika de por qué es importante el diálogo y la articulación entre procesos como estos, como el movimiento agroecológico y la Alianza Colombia Libre de Fracking. Y esta reflexión la haría desde dos lugares que hacen parte de mi vida en este momento y que son muy importantes. Por un lado, el activismo ambiental desde la Alianza y desde el movimiento Cesar Sin Fracking. Y me considero una aprendiz de la agricultura ecológica porque estamos en un proceso de formación, de aprendizaje y de construcción en nuestra huerta agroecológica en la serranía del Perijá, que está a 40 minutos de donde inicia ese camino de extractivismo de carbón en el territorio, pero que está en uno de los municipios en donde se planea hacer fracturamiento hidráulico para extraer gas en mantos de carbón, y a un poquito más de kilómetros de donde se quiere extraer gas shale y también petróleo. Sí, y esto teniendo en cuenta además que en el sur de mi departamento ya han intentado extraer petróleo no convencional en San Martín Cesar y afortunadamente hasta el momento no lo han logrado. Entonces, ¿qué puedo decir en línea con lo que ya venía señalando? Pues que no son luchas separadas, que no podemos hablar. Cuando hablamos de la defensa del territorio, no podemos decir como que por allá están quienes defienden el bosque, por allá están quienes defienden el agua, por allá están quienes promueven la agroecología, por allá están quienes defienden la salud pública, por allá están quienes exigen participación de las comunidades en las decisiones de los proyectos extractivos, sino lo que la realidad nos dice es que todas esas luchas están profundamente conectadas y el núcleo común, por supuesto, es la defensa del territorio. No se puede hablar de lo uno sin otro, es decir, ¿cómo hablamos de soberanía alimentaria sin hablar de acceso al agua? ¿Cómo hablamos de calidad del aire sin hablar del derecho a la salud? No es posible hacerlo. Por eso, el diálogo y la articulación entre los procesos sociales son fundamentales. Y debemos entender además que la defensa territorial tiene tantos desafíos, pero tantos desafíos, y son desafíos muy complejos,
que no pueden ser enfrentados por una organización social o por un sector del movimiento social. En territorios como estos, como el mío, como el departamento del Cesar, donde la economía ha estado marcada por la extracción de carbón durante décadas y ahora quieren venir a hacer fracking a lo que dé, como ya todos habremos escuchado. Existen muchos intereses y son muchas las realidades que atraviesan todos esos procesos de defensa territorial de la afectación de este tipo de proyectos. Desde el conflicto armado en el país, el cambio climático, que es lo que menos está en el control del ser humano cuando se nos venga con todas. Es decir, es más fácil comenzar o estar en lo que estamos y es tratando de prevenir su intensificación o la intensificación de sus afectaciones que tratar de actuar cuando ya estemos en un punto de no retorno, aunque hay algunos científicos que señalan que ya estamos en un punto de no retorno. Pero cuando nosotros, la articulación y el diálogo nos ayuda a tener una visión más completa y más integral del territorio, porque comenzamos a integrar justamente diferentes capacidades. Los conocimientos y el saber de los campesinos para producir alimentos, el saber que tienen de la tierra. Yo siempre he utilizado un ejemplo que no me lo inventé yo, sino que lo vi de lo que pasó con Hidroituango en Antioquia. Yo recuerdo que cuando leía periódicos de aquel entonces, es decir, cuando hubo esa crisis de la hidroeléctrica, que comenzaron a salir noticias de hacía como 25 años en donde campesinos ya le estaban diciendo a los ingenieros, esos que seguramente su pared llena de cartones y todo esto, y que tienen maestrías y doctorados en las técnicas que se supone que requieren esos saberes. Ya los campesinos, algunos de los cuales no habrían terminado seguramente el bachillerato, les estaban diciendo a ellos que habían elegido un mal lugar para hacer esa hidroeléctrica, esa represa, por la fuerza que el río tenía, por la curva que tenía, por la cota del río, por lo que subía, por las temporadas en el año en que subía o cada tanto, en fin. Nadie conoce más el territorio que el que lo vive. Y pues obviamente todos los saberes son importantes, no de ninguna manera descalifico ni el saber científico ni la academia, pero tampoco pongo por debajo de ellos el saber que tiene la persona que camina su territorio, que conoce su territorio. El campesino que tiene 50 años y también ha recibido el saber de sus papás y sus abuelos sobre el río que cruza sobre su predio, difícilmente alguien lo va a conocer mejor. Entonces ese saber tiene un valor para articular la defensa territorial. Los pueblos indígenas, los que somos afortunados con tener, yo aquí al frente tengo la Serranía del Perijá y ahí están los Yupa, detrás tengo la Sierra Nevada de Santa Marta y ahí están los 4 pueblos de la sierra, siendo unos maestros en la cosmovisión que tienen sobre el cuidado y la relación con la naturaleza que ha sido construida durante generaciones. Las mujeres aquí, en todas estas tierras del departamento del Cesar, existe un legado histórico de organización comunitaria por parte de los liderazgos de mujeres en tierras en donde es muy difícil ser mujer y muchísimo más ser una lideresa de defensa territorial en territorios en donde hay carbón como el Cesar y la Guajira. Los jóvenes aportando con su innovación, con sus herramientas, su forma de comunicarse, sus formas de movilizarse, y las organizaciones ambientales que también están aportando tanto información técnica, pero algo que me parece muy importante en esa visión más amplia del ambientalismo, y es que ser ambientalista no responde a un nicho reducido de personas, sino que debería ser una forma de relacionarse con la naturaleza que debe ser incorporada a las prácticas cotidianas de todos los ciudadanos. Esa integración de saberes, de capacidades, son las que son necesarios poner a dialogar y articular en este proceso de defensa territorial, y eso es lo que podemos hacer justamente el movimiento agroecológico con su saber, con sus caminos, con lo que han desarrollado, con sus experiencias de cuidado de la tierra, de cuidado del agua, la apuesta por la autonomía, y que no está para nada alejado en lo que la resistencia al fracking también representa. Es considerar que cada actor social representa una pieza clave para la solución de las problemáticas complejas que tienen nuestros territorios.
En el caso de la huerta, pensaba, pues nuestra huerta es pequeñita y pudiera parecer muy pequeña, pero una huerta representa también la oportunidad. Ay, perdón, que se me va a descargar aquí el computador, permítanme conecto. Qué pena. Listo. Solucionado. Esto, sin embargo, miren, es la oportunidad, una huerta, un espacio muy pequeño de tierra, y yo a veces creo que entre más mal esté, es mejor, es más grande el aprendizaje, pero representa eso, representa un desafío productivo, pero también ambiental y también económico, y sobre todo en territorios en donde hay proyectos extractivos. Es como decirles que justamente ahí en donde hay mayor afectación de proyectos extractivos es donde más es necesaria una huerta agroecológica. Esa es parte del aprendizaje que nos ha dado pues esta experiencia que estamos viviendo y en la cual estamos aprendiendo. Es importante que una comunidad aprenda a recuperar semillas, a producir alimentos sanos. Hay algo que es fundamental y es el fortalecimiento de las redes de intercambio, que tiene relación con esta pregunta que hacía Erika. Si bien no es fácil que los seres humanos nos entendamos, hacer procesos sociales es sumamente difícil, pero no sé, hay algo casi mágico en torno a la semilla, en torno a la siembra, a esa generación de vida, a ese relacionamiento con la tierra y a ver cada uno de estos elementos con unos ojos distintos, repito, como elementos que son más que objetos de explotación, y que lo conseguimos justamente en una línea como esta. El volver a conectarse con la tierra nos ayuda a ver que estamos construyendo una alternativa concreta de futuro. Y estas alternativas se fortalecen cuando dialogamos con nosotros y con las otras, cuando compensamos debilidades y fortalezas. No todos somos buenos en todo. A veces yo tengo una debilidad, pero esa debilidad se puede fortalecer en el intercambio, en la articulación y el diálogo, el conocer las experiencias de otros compañeros y viceversa. Luego ese intercambio nos fortalecen pues a todos y a todas. Y bueno, terminaré señalando que la articulación no es solo una estrategia organizativa, y pues sí lo es, pero es más que eso. La articulación es una condición necesaria para construir territorios en donde se logre uno de los objetivos que siempre nos repetimos en estas apuestas de defensa territorial desde lo ambiental y más en un sector minero energético como el que estamos, y es poner en el centro la vida. La articulación es una condición necesaria para poner en el centro la vida. En estos tiempos en que estamos luchando contra el cambio climático, luchando contra la desigualdad tan impresionante que existe y los conflictos por el uso de los recursos, de los llamados recursos naturales, otros le decimos elementos o bienes comunes, necesitamos más puentes, necesitamos más cooperación, necesitamos más solidaridad y bueno, menos divisiones, y es lo más difícil. Si lo sabremos nosotros, que siempre encontramos razones, alguna diferencia para decirnos, enfrentarnos o confrontarnos. Es difícil, pero sin duda alguna es necesaria esa articulación, Erika. Y entonces, bueno, voy terminando por allí y sencillamente reconocer que necesitamos, valga la redundancia, necesitamos reconocernos como actores que tienen una misma búsqueda, que son la defensa de la vida, la dignidad de las comunidades y el futuro pues de nuestros territorios. Gracias, Erika. Muchas gracias, Amarilis. Gracias por recordarnos pues que la articulación es supremamente fundamental. También que desde los movimientos sociales se construyen alternativas para proteger los bienes comunes, y apuestas como la agroecología y el movimiento anti-fracking son vitales para defender la vida, los saberes y el territorio. Muchísimas gracias. Quiero pues igual darle el agradecimiento a los tres. Fueron unas intervenciones supremamente valiosas con las cuales creo que tenemos una base muy, muy buena para seguir construyendo nuestros diálogos, para seguir pues dando muchos más debates alrededor
de estos temas tan importantes. En este momento vamos a abrir el chat para las personas que nos están viendo. Queremos invitarlos a que hagan sus preguntas a través del chat para que Alejandro, Amarilis y Oscar nos puedan pues también compartir allí sus respuestas a las inquietudes que tienen nuestros seguidores. Entonces, bueno, muchas gracias. Si quieren, voy a iniciar con una pregunta que estaba en el chat. Es de el señor Carlos Arturo, que nos pregunta: ¿cómo afecta la actividad petrolera sobre el fenómeno sísmico en el país? Erika, ¿qué nos representa? Sí, tranquila. ¿Cómo afecta la actividad petrolera sobre el fenómeno sísmico en el país? No sé si Oscar quiere responder sobre eso. Oscar. Dale, no, pues Amarilis, bueno, me encuentro aquí ya a punto de despegar, pero bueno, la actividad petrolera, principalmente el fracking, en la literatura que se ha generado tanto en Estados Unidos como en Argentina, tiene mucha relación con sismicidad que se ha producido donde se han inyectado estos aguas residuales. En Oklahoma, en Texas, en Estados Unidos y en la región o en la provincia de Neuquén, en Argentina, hay una relación entre esta inyección de estos aguas residuales que generan o han aumentado la sismicidad en estos territorios. La actividad petrolera convencional como tal no ha registrado o en la literatura no se encuentran evidencias de una situación de alterar la sismicidad en los territorios donde se implemente. Entonces eso, profe Carlos, tiene relación es con la actividad del fracturamiento hidráulico y yacimientos no convencionales y en lo relacionado con la reinyección de estas aguas residuales, de estos aguas que vienen con tóxicos, con arenas, con elementos radioactivos, metales pesados, que se vuelven a reinyectar al subsuelo y generan este tipo de sismicidad donde hay presencia de estos pozos letrina o estos pozos donde se inyectan estas aguas residuales. Vale, yo agregaría entonces algo con pues no sé si el profe hará referencia a la explotación de gas convencional o no convencional, solo le señalaré algo a lo que menciona Oscar con respecto a la explotación o extracción de petróleo no convencional a través de la técnica del fracking. Y es que en efecto, como señala Oscar, el tema de la reinyección del agua, que miren, cuando decimos reinyección del agua, no es cualquier agua. El agua con la que se perfora en fracking es un agua que es contaminada con químicos y con arena sílice. Químicos de alta capacidad, bueno, corrosiva, algunos de los cuales son cancerígenos para lograr la fractura de la roca generadora. Cuando se inyecta por una vez el agua, una parte del agua se queda en el subsuelo siguiendo la ruta de la fractura y puede conectar con acuíferos justamente, pero otra parte del agua regresa con el fluido de retorno, es decir, ahí viene el gas, petróleo y esa agua contaminada. Y allá abajo, en el subsuelo, el hidrocarburo no se encuentra solo, se puede encontrar con metales pesados, se puede encontrar inclusive con elementos radiactivos. Entonces esa agua que se ha inyectado por el pozo ya contaminada con ciertas sustancias químicos y la arena sílice, además se termina de contaminar con lo que encuentra en el subsuelo. Cuando el fluido de retorno ya, bueno, migra al exterior, la empresa toma lo que le interesa, que finalmente es el hidrocarburo, y tiene esa agua entonces altamente contaminada allí, y es un verdadero hueso por varias razones. Uno, por el nivel de contaminación. Dos, porque es imposible tratar haciendo la operación económicamente viable. ¿Sí? Es decir, esa agüita se perdió, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿qué hace la empresa con esa agua? La literatura habla de tres posibilidades. Uno, el agua la puede enterrar, o sea, la mete en un tanque y la entierra, ¿verdad? Dos, y en Vaca Muerta sucede mucho eso, la dejan a la intemperie en unas piscinas que le llaman piscinas de lodos radiactivos,
y ustedes saben que el agua a la intemperie está sujeta a los fenómenos de evaporación, que es un fenómeno físico normal del agua, con lo que pueda pasar con los gases que se generan por todos los elementos que tiene esa agua. Y la tercera opción, que es la menos, digamos, la menos costosa o dificultosa para la empresa, es volverla a inyectar a la tierra, volverla a inyectar ese subsuelo que conecta justamente con acuíferos. Esa reinyección vez tras vez genera presión sobre las fallas sísmicas que se encuentren en el subsuelo del territorio en donde estén haciendo fracking. Entonces, no es que el fracking genere una falla geológica, bueno, hasta el momento no se conoce que sea eso. Pero ¿qué pasa con un territorio como el Magdalena Medio, que es la zona más atractiva para hacer fracking y es más atractiva porque tiene una reserva, digamos que generosa? Y es que este es un nido sísmico. El Magdalena Medio tiene, o sea, no tiene una falla geológica, sino un complejo sistema de fallas geológicas, y la posibilidad de que toda esa reinyección conecte con esas fallas geológicas es muy grande, porque claro, usted le está metiendo agua, métale agua, inyéctele agua, reinyéctele agua, eso genera una presión que puede tocar la fractura de alguna de las fallas sísmicas. Allí tienen una que es de las más importantes del país, se llama falla sísmica Bucaramanga-Santa Marta, y esta es importante porque está asociada con la formación de la cuenca del Valle de Magdalena Medio, y está además en conexión con el llamado nido sísmico Bucaramanga, que es una de las zonas, de las zonas sísmicas de mayor concentración de sismos profundos, ojo, en el mundo, no en Colombia, sino en el mundo. Entonces, claro, allí se pueden producir sismos que uno no sienta porque son a profundidad, pero usted someta a mucha presión esa zona cuando pretendan iniciar a hacer fracking, y es una de las razones por la que esta resistencia se ha mantenido, y es por lo que allí puede suceder. ¿Qué es lo que nos ha enseñado la experiencia de Vaca Muerta en Argentina, en donde están haciendo fracking hace como 10 años? Los compañeros de OPSUR, del Observatorio Petrolero del Sur, tienen un observatorio de sismología. Allá se encuentra Javier Grosso, que cuando quieran, o sea, se puede hacer un espacio para conversar con él. Él nos señala que en zonas en donde solo se podía sentir un sismo por año, hoy en día se pueden sentir 1000 sismos por año. ¿Qué pasa con la vida de una comunidad que es sometida a algo como eso? Bueno, explico cómo con eso. Gracias, Erika. Gracias, Amarilis. Bueno, de parte de la Red de Huertas Educativas de Colombia, nos preguntan, de forma resumida, ¿nos puede contar los principales impactos del fracking en la producción de alimentos? Oscar, ¿ya te montaste? Bueno, Oscar está por abordar un avión, entonces le apoyo yo allí. Bueno, lo explicaré con un ejemplo de la vida real, es decir, no vamos a contar nada tomado de un libro, sino lo que pasaron, o sea, la experiencia que pasaron campesinos en el Neuquén argentino justamente cuando llegó el fracking. Esta comunidad campesina de allí tenía mercado para sus peras y manzanas en el mercado europeo. Ellos exportaban peras y manzanas. Apenas empezaron los proyectos de fracking en su territorio, el mercado europeo le cerró las puertas. ¿Por qué? Porque cuando se hace la perforación de fracking, les decía hace un rato, toca inyectar agua y contaminarla. Dentro de los químicos que se usan al agua para fracturar la roca, tú puedes encontrar benceno. Bueno, existe una cantidad de más de 100 químicos que se le aplican, y que a ti la industria te va a decir es que esos mismos químicos los utilizamos, por ejemplo, en el desinfectante de la casa y el lavamanos y cosas así, pero uno, las concentraciones son altas. Dos, aun cuando el 95% de ese líquido es agua, ¿verdad? Igual esa agua no tiene forma de ser recuperada. Esa agua en el subsuelo puede conectar con acuíferos, contamina el acuífero. Nosotros sabemos que en el acuífero algunos acuíferos son aguas salobres que no son potables.
pero ellos en su ciclo del agua, en su, digamos, caminar físico, químico, en fin, pueden ser, y algunos son zonas de recarga hídrica de las aguas superficiales, y las aguas superficiales son los ríos. Ahora bien, para la actividad agrícola, sin duda alguna que se necesita agua. Si usted comienza a regar sus cultivos con esa agua que está contaminada, con químicos y con metales pesados, pues obviamente ese cultivo también se va a contaminar. Y eso fue lo que le pasó a los cultivadores de peras y manzanas en Argentina, que se encontró trazas de metales pesados en esos productos y el mercado europeo se cerró para este cultivo. Cuando vemos la experiencia de granjeros en Pensilvania, encontramos también que los ríos que atraviesan sus predios o sus granjas fueron contaminados, y se contaminaban tanto los alimentos que ellos cultivaban como el ganado. Mucho ganado falleciendo, se le caían los dientes, le salían tumores, a las personas también inclusive comenzaron a manifestar o a dar evidencia de afectación a su salud. Así que en el caso puntual, el tema es que por un lado contamina el agua que se utiliza para cultivar, pero también existe una transformación en el uso del suelo. Y si bien en el fracking la fractura se da más a nivel subsuelo, arriba también necesita de carreteras o de vías, porque comienza a transitar obviamente el transporte no solo del hidrocarburo, que puede ser por gasoductos, ¿verdad? O por oleoductos, pero también hacer esa estructura implica hacer infraestructura sobre predios en donde se va a cultivar, pero también para traer los insumos implica una transformación en el territorio que afecta la actividad de producción de alimentos. Gracias, Amarilis. Importante como todos los impactos, muy importante como tener allí esta evidencia de lo que cuentas, y también pues interesante como poder hacer el llamado a eso, a que podamos tener también un espacio de diálogo con personas de otros países que han sido pues afectadas y en este momento pues son víctimas de el impacto del fracking en sus territorios. Alejandro. No, solamente como complementar lo que Marilis estaba comentando, pero ya desde otro punto de vista, y es la agroindustria. O sea, nosotros vemos que cuando el fracking llega al territorio, pues destruye, digamos que esos modos de vida en el territorio, ¿cierto? Pero la misma agroindustria se está tejiendo su propia tumba. Ejemplos, no nos dio tiempo, pero uno de los sectores que más utiliza, digamos que todo este tema petrolero, es el cultivo del azúcar en Colombia. El azúcar está consumiendo más o menos casi el 63% de los costos de producción, o sea, de lo que saca, 63% son costos de producción, y esos 63% se van básicamente en energía y en extraer agua de los subsuelos para poder regar el tema de la caña. Entonces, ¿qué pasa si esa agua de ese subsuelo está contaminada? Ellos están de buenas que están en una zona donde no tienen petróleo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en toda esa cuenca del Magdalena, donde tenemos cultivos de arroz y donde el arroz, mucho de ese arroz es de inundación? Y pongámosle otro atenuante a ese cuento. ¿Qué pasa con un fenómeno del Niño que se nos viene bien fuerte, donde muchas de esas cuencas se van a secar y donde van a empezar a recurrir a sacar agua de pozo? Entonces, es la misma agroindustria que se está clavando el cuchillo, digamos que queriendo tener ese tipo de actividad económica también dentro de sus lugares. Aparte de lo que ya Amarilis pues dejó supremamente claro con respecto a lo que pasa con el tema de esta parte. Pero ¿por qué lo hacen? Es que esa es la pregunta que uno se dice, y es que Estados Unidos prácticamente ha triplicado la producción de petróleo con la técnica del fracking. Pero miren lo que han hecho realmente con las comunidades que están cerca de eso, y la cantidad de plata que se han gastado. O sea, realmente es una forma de extracción muy sucia de petróleo, y que ya con lo que nosotros vimos es que definitivamente tenemos que empezar una transición energética, y como país tenemos esa ventaja, que no dependemos, digamos que tan grandemente como otros países, de ese tema de petróleo.
Hoy día nosotros en Colombia no tenemos grandes sistemas de riego. El riego, mucho de nuestra agricultura campesina tiene que ver con temas de la lluvia que cae del cielo. Tenemos una agricultura campesina que está brindando casi el 60 o el 70% de los alimentos y lo está haciendo en el 7% del área agrícola del país. Ahí es por eso es que tenemos que empezar a hablar de reforma agraria. Usted quiere generar el doble de alimentos, reparta la tierra y usted soluciona eso. No es con grandes producciones en la altillanura, ni es trayendo maquinaria de no sé dónde, ni nada de esas cosas. Reparta la tierra, entréguesela a los campesinos y las campesinas que la saben sembrar y usted duplica la producción de alimentos. Esa es la realidad. Dejo por ahí. Creo que la pandemia nos dio una lección bárbara de cómo fue ese sector el que sostuvo el país mientras los hidrocarburos se fueron al suelo. Exactamente, y si nosotros como país no aguantamos hambre como muchos otros países, fue gracias a 10 millones de campesinos y de campesinas que estuvieron allí y que lograron montar esquemas para poder llevar esos alimentos del campo a la ciudad, con incluso limitaciones, donde en muchos casos les decomisaban o no los dejaban entrar. Eso es una cosa loquísima. Y ahí se tuvieron que crear unos protocolos de bioseguridad para poder lograr entrar alimentos, porque el gobierno en su momento no respondió como tenía que responder. Y fueron los mismos campesinos, las mismas redes de las que tanto Amarilis está hablando, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto lo salvamos en una especie de entretejido de redes, donde todas esas redes que luchan por algo común frente al tema de la defensa del territorio, nos unamos para entender que hay que luchar por esto, porque lo que está pasando hoy día en el planeta también es muy lamentable. O sea, nos está viniendo un neofascismo salvaje, que ya ni siquiera es neoliberalismo. Básicamente lo que están haciendo es acabar con los territorios, están incrementando sus riquezas, están acabando con derechos humanos que antes dábamos por sentado y que hoy día están totalmente revaluados. O sea, no es gratuito lo que está pasando con todo ese montón de guerras que están dándose y donde ya la gente lo único que está haciendo es mirar para el lado. Entonces yo creo que es muy importante eso que nos remarca la compañera. O sea, si no nos juntamos como redes, va a ser muy complejo que las luchas individuales logren algo. Profe, necesitamos que esos 10 millones de campesinos voten. Esperemos que... Gracias, Alejandro, por traernos aquí este tema tan importante, y es como el centro también que mueve la economía del país y que no es visible, es la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, y cómo desde la agricultura campesina estamos surtiendo las mesas de todos los colombianos y no tenemos esa visión y creemos que todo es de la gran industria, de que lo importamos, y no es así. La realidad del país es otra, y muy importante que nos mostraste en tu presentación también como cuál es la dependencia pues real que tenemos acá en Colombia y cómo podemos pensarnos en una transición energética justa para las comunidades y para los colombianos, que además, pues como decías tú, en realidad nos hemos saltado un paso y podría ser mucho más fácil, ¿no? Y es muy importante verlo de esa manera, por eso estos espacios de diálogo son tan importantes, y creo que pues los que estamos aquí nos llevamos también el día de hoy muchos aprendizajes con lo que Alejandro, Amarilis y Oscar pues nos pudieron compartir el día de hoy. Y también pues igual Alejandro nos invita a un siguiente diálogo también de cuáles son las alternativas y cómo estamos trabajando los movimientos sociales en el país. Bueno, acá una pregunta de Sara para Alejandro y Amarilis es: si la Conferencia de Santa Marta logró determinar medidas efectivas para el fin de los combustibles fósiles, ¿cuáles son los retos para que la agroecología deje de ser una alternativa y se incorpore como una prioridad en la agricultura? Ahí sí, no sé cuál de los dos quiera empezar. No voy a decir solo la primera parte y el profe Alejandro, que sabe más del tema, él dirá. Yo solo diré que la Conferencia de Santa Marta, digamos, no es la conferencia que nos ha delimitado toda la estructura para el fin de los combustibles fósiles, pero sí representó un paso fundamental digamos, impulsado desde sociedad civil, en el sentido de decir:
Mire, no podemos seguir dilatando este tema con las conferencias de partes, con las COPs, ¿sí? Que en 30 años no han tomado acciones contundentes para el fin de los combustibles fósiles, o para al menos iniciar un proceso contundente y no ambiguo, sino firme para esa eliminación. Y en efecto, ahí se inicia un proceso que quiere dar esos pasos definitivos para la eliminación de los combustibles fósiles. Entonces, solo aclarar eso. Y la otra parte, que es el quid del asunto, se la dejo al profe Alejandro. Me tiraste la papeleta prendida. No, la cuestión es dos palabritas, se llama voluntad política. Eso lo tenemos ya analizado desde un estudio que se hizo precisamente sobre cómo escalar la agroecología en Colombia. Y digamos que la palabra mágica es esa, la voluntad política. Infelizmente, si nosotros no tenemos un cuerpo en esa verticalidad que entienda qué es la agroecología, que la apoye, pues va a ser muy difícil que eso pase, porque digamos que lo que tenemos es una institucionalidad que ha sido permeada por más de 60 o 70 años por la Revolución Verde y por un modelo capitalista y neoliberal que básicamente ve la producción campesina como la base del sostenimiento de muchas cosas, pero no la ve como algo que realmente tendría que darle unas prioridades, cuidarla. Cuando uno mira, por ejemplo, países desarrollados supercapitalistas, como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea, ellos cuidan su agricultura y la cuidan a muerte. Tienen subsidios que son bestiales. La Unión Europea maneja más de 300 mil millones de dólares al año en subsidios para sus agricultores. Lastimosamente no son pequeños agricultores, generalmente son medianos y grandes. Lo mismo en Estados Unidos, subsidios de 250 mil millones de dólares al año. El presupuesto del Ministerio de Agricultura al año es de 200 millones de dólares. Comparen 200 mil con 200. Es como si yo le doy a usted para que se gaste en un día 200 mil pesos y como si se le doy a usted para que gaste en un día 200 pesos. ¿Usted qué hace con 200 pesos? Entonces, ese es uno de los puntos más importantes que tendríamos que tener para una transición hacia la agroecología, una voluntad política. Y esa voluntad política también, digamos que la única forma de crearla es creando movimiento. Que los políticos vean que esto no es marginal, que esto no es una cuestión de 10, 15, 20 personas, que esto es una cuestión grande. Y para hacerse grande, nos tenemos que juntar. Entonces volvemos a la afirmación de Amarilis del principio. Una red de redes, nos tenemos que empezar a juntar entre todos y todas para hacer grande todo este esquema. Y obviamente, discúlpeme, pero vamos a tener que votar muy bien, porque es muchísimo más fácil trabajar, que no es fácil, con un gobierno progresista frente a estos temas de agricultura, que trabajar con el gobierno de Estados Unidos que podría quedar, porque realmente quien va a mandar es ese gobierno. Y ellos no ven a Colombia o no ven a América Latina como un igual, lo ven como su patio trasero para hacer todas sus embarradas. Gracias, Alejandro. Bueno, otra pregunta tenemos en el chat. Andrés Mauricio nos pregunta, ¿cuál es nuestro modelo energético y cuál es el modelo energético al que queremos transitar en la agricultura? Bueno, entonces el modelo energético que nosotros tenemos básicamente es ese, o sea, es un modelo que depende de los hidrocarburos, ¿cierto? Pero ustedes vieron que uno de los puntos importantes es que estamos todavía muy atrás frente a ese modelo de hidrocarburos global y dependemos energéticamente todavía mucho de la leña. Después, con ese estudio que se hace no se analiza el tema de una de las herramientas campesinas más importantes que hoy día tenemos, que es la moto campesina. Hoy día nuestros campesinos y campesinas se movilizan en moto de una manera muy fuerte y de pronto esa parte no está contabilizada ahí. Y pues muchos de las motos se mueven en esa punta de gasolina. Entonces, hoy el modelo es un modelo que tiene que ver con hidrocarburos, pero tenemos muchas oportunidades de hacer esa transición, por lo menos desde el punto de vista productivo. Un ejemplo que vi hace poco estuve en el Instituto Mayor Campesino, que queda ubicado en el Valle del Cauca. Ellos allá tienen más o menos un terreno de unas 8 hectáreas de tierra, donde tienen muchos modelos montados para mostrar en el instituto. Y ellos lo que hicieron fue montar, junto con la ANI, cuando ellos se dieron una parte de su tierra para una vía, montaron un sistema solar, que son más o menos unas 10 a 15 celdas de parqueaderos. Y todo el techo de esos parqueaderos es con energía solar. Solamente con esas 10 o 15 celdas de parqueo
ellos lograron tener toda la energía que consume la finca. Entonces, alternativas hay muchos y como decía Marilis ahorita, existen un montón de redes muy interesantes en Colombia que trabajan ese tema. Una de ellas, por ejemplo, es la red Biocol, que trabaja todo el tema de energías de biomasa. Entonces, las respuestas están. Lo que pasa es que no están escuchando a los que las tienen. Siguen escuchando tecnócratas, siguen escuchando tecnologías de punta, siguen queriendo traer cosas del extranjero, cuando la misma agricultura tiene las respuestas en muchos aspectos para esas producciones. Entonces, la cuestión es a quién les estamos preguntando también todo este tema. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, queremos también agradecer a nuestra audiencia que estuvo conectada el día de hoy. Queremos agradecerles también por todos los comentarios que nos dejaron en el chat. Allí también, pues bueno, como les decíamos al inicio, vamos a tener una siguiente sesión y en esa sesión vamos a tratar los temas de cuáles son las alternativas que tenemos frente a los impactos, pues, que nos han dejado los hidrocarburos, que nos deja el fracking y bueno, como todo el uso de los hidrocarburos en Colombia. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hablar de las alternativas que hay desde el Movimiento Agroecológico Colombiano y desde la Alianza Colombia Libre de Fracking. También, pues, agradecer por los comentarios. Nos hacen también allí comentarios alrededor de la red de huertas educativas. Nos propone también, que me parece muy importante, que podamos sacar unas imágenes para que desde los colegios, los niños, desde los niños ya también tengan acceso a esta información, que sea una información clara y que pues los pequeños también conozcan desde ya pues todos los impactos, todo lo que pues pasa, la realidad que tenemos en nuestros territorios, cómo nos podemos ver afectados, pero también pues cuál es la salida y cómo desde las organizaciones, desde las comunidades, desde los territorios, se ha venido trabajando hace muchos años por cuidar, conservar, proteger los bienes comunes, la agrobiodiversidad y la vida, ¿no? Aquí el centro de todo el trabajo que hacemos es proteger la vida, proteger la tierra, proteger las semillas, proteger el agua. Y es lo que nos trae aquí, como decía Marilis, es lo que nos convoca también el día de hoy y lo que nos convoca a este trabajo articulado entre la Alianza y el MACO. Entonces, pues bueno, agradecerles muchísimo a Óscar, a Marilis, a Alejandro por este diálogo tan importante. Agradecerles pues por el tiempo, agradecer a la audiencia por conectarse y bueno, queremos ya para cerrar el espacio que Alejandro y Amarilis nos, pues, con unas breves palabras, nos puedan pues dar cierre a este espacio. Muchas gracias a todos y todas. Adelante, Marilis. Ok. Pues el cierre lo voy a hacer como dándole también unos elementos a Andrés Mauricio cuando preguntaba sobre el modelo extractivo o energético, y es que nosotros no podemos olvidar que nuestro modelo energético sustenta el modelo económico en el que estamos, ¿sí? Son como dos hermanos siameses. Cuando nosotros revisamos las principales fortunas del mundo, definitivamente las fortunas asociadas con el extractivismo de los combustibles fósiles que han alimentado en los últimos 200 años la matriz energética planetaria, bueno, por ahí es por donde está la fortuna, y como decía una fiscal, siga la ruta del dinero y ahí va a tener muchas respuestas. Y este modelo es absolutamente pues explotador de todo lo que existe. No existen, digamos, límites, y su principal objetivo es, por supuesto, pues el lucro, que es la utilidad, es la acumulación justamente de esa riqueza material, y que también tiene esa penetración en lo cultural, en la identidad de los pueblos, en la educación. Y por eso, entonces, ahí sí conecto con lo último que decía Erika, y es tan importante involucrar a estas generaciones de chiquis, de los niños y las niñas, de los semilleros y de los jóvenes, a todas estas conversaciones.
Y lo digo por la experiencia propia de mi territorio. Nosotros cuando empezamos con esta resistencia local, una de las principales cosas que vimos, y eso nos lo dijo una socióloga de la universidad pública acá, y es que en el caso del extractivismo carbonífero había cooptado los sueños de nuestros jóvenes. Y eso lo terminamos de comprender más adelante cuando nuestra escuela de formación basada en educación popular ambiental, que recorremos veredas, llevando estas discusiones a donde ni la institucionalidad y menos las empresas las llevan con información transparente, encontramos que el sueño top de un joven en un terreno cooptado por el extractivismo es trabajar en esa empresa, es saber manejar una de esas máquinas, y esa es su máxima aspiración en la vida. Es decir, uno llega a territorios en donde, ¿qué es lo que tú quieres hacer en la vida? Trabajar en la mina, ya. Pese a que el trabajo en la mina implica deterioro de su salud, que su vida de ahí no va a tener más sueños y nada más. Entonces, esto de lo que nosotros estamos hablando, compañeros y compañeras, también representa una transición cultural y mental, porque el extractivismo desafortunadamente también ha cooptado culturalmente la identidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Cuando yo les hablaba de la fractura de la vocación campesina de muchos allí en el centro de mi Cesar, estamos hablando de que aquí el ritmo natural era, bueno, si la gente dejaba de ser campesino era porque el ritmo natural de los pueblos, de la cultura, así iba a llegar. Pero estos proyectos llegan y son impuestos, y así como nos lo reflejaba alguien que hoy en día no quiere que se vaya a la mina, él lo decía y lo entiendo tanto, y fue: hace 30 años a mí nadie me preguntó si yo quería salir del campo para entrar a la mina. Hoy en día a mí nadie me está preguntando si yo quiero salir de la mina para salir a hacer cualquier otra cosa. Todo ha sido impuesto. Y por eso esto de lo que estamos hablando, estas apuestas de resistencia al extractivismo, a sus afectaciones, de apuesta por alternativas como la agroecología, está atravesada por una conciencia de derechos. Derechos de información transparente, a la que, o sea, es un derecho al que tenemos derecho, valga la redundancia, a todas las comunidades, a participar en las decisiones que implican transformación en las prácticas de vida de nuestros territorios. Pero además, que eso no se dice mucho, el derecho a tener un ambiente sano en donde se puedan desarrollar todas las otras esferas de nuestros derechos, incluyendo en ella o en ellos el de la vida. Muchas gracias al movimiento por la invitación. Ha sido una conversa bien chévere hoy en la tarde, y bueno, no me perderé las siguientes. Yo creo que ya Amarilis lo dijo todo, ¿cierto? No creo que vaya a redundar mucho, pero básicamente yo creo que el mensaje tiene que ser de esperanza, porque nosotros los adultos también tenemos un punto de irresponsabilidad alto, y es que hemos creado un mundo cataclísmico, un mundo que ya se acabó, y donde los jóvenes pues básicamente la única oportunidad que ven es aprovechar lo poco que queda de la manera más rápida, y ahí se crea toda esa cuestión del inmediatismo, de trabajar por algo que es de lucro muy rápidamente, y sobre eso pues sálvese quien pueda. Estamos bajo esa lógica global en este momento, y eso no se lo podemos achacar a los jóvenes, eso es culpa de nosotros los adultos. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los puntos importantes de nosotros como adultos es dar esperanza. Y como vimos la problemática, también hay muchas alternativas. O sea, cuando la gente se organiza, vemos que tranquilamente se pueden lograr cosas interesantísimas en el mundo. Lo vemos hace nada, en un país que no recuerdo muy bien cuál era, no sé si es Bulgaria, donde llegó un proyecto hotelero de una de las hijas de Donald Trump, a un parque natural en una isla donde iban a hacer un gran complejo hotelero, y la gente emberracó y la gente cogió y lo sacó de allá volados. ¿Y qué pasa cuando usted llega y presiona tanto a los jóvenes que los lleva a un punto ya en que ya ellos básicamente lo que hacen es responder? ¿Qué fue el estallido social? ¿Y cómo logramos nosotros tener un gobierno progresista en este país? El hecho de que tengamos a un Gustavo Petro en la presidencia se le debe en gran parte al estallido social, y fueron esos jóvenes quienes nos dieron esperanza a los viejos de que las cosas pueden cambiar. Y si llega un gobierno regresivo, seguramente vamos a tener los jóvenes nuevamente en las calles. Ojalá que no tengamos que llegar allá, pero yo creo que la esperanza está precisamente en la juventud. La juventud sabe
lo que está pasando con el medio ambiente, sabe lo que está pasando con todo este tema de cómo se están queriendo terminar de robar lo poco que queda. Entonces yo creo que tenemos es que generar esperanza, y creo que la próxima semana vamos a ver esas alternativas que me parece que son más esperanzadoras, más que nos llegan y que realmente nos quitan ese mal sabor en la boca. Y creo que por ahí es el camino. Pues el camino es primero acabar con el monocultivo, pero el monocultivo más peligroso de todos y el que más está arraigado es el monocultivo mental. Y yo creo que en esas diversidades que tenemos en los territorios es donde está la respuesta. Dejo por ahí. Muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Amarilis, gracias a toda la audiencia, gracias a Oscar, bueno, que ya está en el avión, pero igual agradecemos también muchísimo al compañero Oscar por estar aquí en este conversatorio tan importante. Bueno, no, pues solamente decir que los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, allí les informaremos pues qué día y a qué hora vamos a hacer el siguiente encuentro para hablar sobre las alternativas. Feliz noche para todos y bueno, buen descanso y pues a pensar y a defender la vida. Muchas gracias. Gracias, chao.